Hola amigos, bienvenidos a otra entrega del Pasito de los Miércoles. Nosotros estamos nuevamente aquí en Buenos Aires y esta vez trajimos una idea para las secuencias de los próximos miércoles. La idea va a ser que vamos a intentar mantener la estructura de una secuencia y sobre esa estructura vamos a ir haciendo algunas modificaciones. Entonces, vamos a ver la secuencia de este miércoles. Entonces, la estructura que vamos a mantener este miércoles y los próximos es esta salida para empezar un medio giro del follower. Entonces tenemos que los dos hacemos una apertura hacia el costado. En esta apertura el líder está tomando una distancia un poco más larga que el follower, por lo que el carril del costado queda libre para que podamos pasar. Una vez que terminamos de pasar el peso, avanzamos. En este caso estamos en un sistema paralelo. Eso quiere decir que el follower está haciendo un cruce atrás y el líder está haciendo un cruce adelante. Luego de esa pisada, el líder va a mantener su posición en ese cruce adelante y va a intentar marcarle al follower que siga con el medio giro. La continuación de ese medio giro después del cruce atrás es una apertura. En el momento que el follower hace esa apertura, el líder cambia de peso nuevamente para mantener el sistema paralelo. Si continuamos con el medio giro del follower, el siguiente paso es un cruce adelante. Ahí podemos ver cómo el follower está haciendo el cruce adelante, cruzándose de un lado al otro del líder. Ahora el líder, con su pierna libre, va a tomar una sacada. Esta sacada es un poco especial porque en lugar de ir a la posición que está dejando el follower, va a intentar acercarse a la pierna de base del follower. Esto va a generar una situación muy parecida a un fuera de eje. ¿Sí? Como las dos piernas están bastante cerca, la pareja puede girar bastante. Después de esa sacada, el líder gira para tomar desde esta posición lo que sería un cruce atrás. Como el follower también estaba girando y se pasa del otro lado de la línea del líder, lo que el líder empezó siendo como un cruce atrás ahora es una apertura, porque el follower está también tomando una apertura hacia el frente del líder, con lo que tenemos dos aperturas en dos líneas que se están cruzando. Una vez que los dos pasaron el eje, pero que el follower todavía no juntó las piernas, el líder lleva su pierna libre atrás del talón de la pierna de base del follower y sigue girando su torso para generar un enrosque en el follower. Durante este enrosque, la pierna libre del follower queda enganchada en la pierna libre del líder, con lo que se genera un gancho o enganche, y ese sería el final de la secuencia. Vamos a verlo una vez más en cámara lenta y hablamos un poco de las direcciones. Entonces, en esta secuencia empezamos enfrentados. El líder y el follower están enfrentados y el líder está mirando en la dirección en la que se va a mover la pareja, que si esa dirección
coincide con la dirección en la que se está moviendo la pista, toda esta secuencia se podría hacer en una pista de baile sin problema. Ahora tomamos una apertura los dos. El líder toma una apertura un poco más grande para poder pasar por el costado. Avanzamos en sentido de la pista. El líder hace un cruce adelante, el follower un cruce atrás. La continuación de ese medio giro para el follower es una apertura. El líder cambia de peso para mantener el sistema. Y en el cruce adelante del follower, el líder hace una sacada con su pierna libre, pero intenta hacerlo más cerca de su pierna de base, de la pierna base del follower. Esto genera algo parecido a un fuera de eje, porque estamos compartiendo una posición bastante cercana entre los dos. Esto con la intención de poder girar la pareja y cambiar de frente. Una vez que los dos giramos, el líder camina hacia atrás y como el follower está pasando de un lado al otro de la línea del líder, ese paso atrás, que parece ser un cruce atrás, se transforma en una apertura y el follower también toma una apertura hacia esa posición. Una vez que los dos transfirieron el peso, pero el follower todavía no junto a las piernas, el líder pone su pierna libre atrás del talón de la pierna base del follower y sigue abriendo el torso para que el follower se enrosque en esa pierna libre y se genera un enganche de las piernas libres del líder y del follower. Al final de esta secuencia, el líder sigue enfrentando la dirección en la que se estaba moviendo la pareja. Esto quiere decir que puede seguir viendo qué está pasando adelante de la pareja en la pista de baile. Bien, espero que les haya gustado. Como dije antes, vamos a intentar mantener esta estructura o algo lo más parecido posible el miércoles que viene y hacer algunas modificaciones, o al principio o al final. También pueden enviarme ustedes alguna sugerencia si se les ocurrió alguna modificación a esta secuencia, ya sea al principio o al final o en el medio de la secuencia. Pueden dejarlo como un comentario. Y como siempre digo, estos videos no intentan ser una clase, es más bien una práctica virtual, donde hablamos de líneas, direcciones, posiciones y algunos pasos. Si quieren ayudarme a que esto llegue a más gente, pueden compartirlo, obviamente. También pueden dejar sus comentarios, qué les parece el formato de estos videos, la secuencia que hicimos esta semana u otras semanas. Y obviamente también pueden hacer preguntas. Todo en los comentarios de los videos. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo miércoles con una pequeña modificación de esta misma secuencia. ¡Chao!